reuniones. ¿Tú me dices cuando...? Voy. Un minuto, ya estoy empezando. No, sí, yo claro. Imaginen. No, praxis. Listo, pues ahora sí estamos directamente ya en vivo en Facebook y empezamos nuestra grabación de este colega. Querida Tania, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos da un orgullo enorme poder tenerte por acá y poder conocer un poco sobre ti, sobre tu práctica y sobre este tema que seguramente es sumamente interesante. Entonces, bienvenida, te dejo los micrófonos para ti y aquí cualquier cosa estaremos apoyando. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a los que andan por aquí conectados, a los que lo van a ver después también, muchas gracias. Este tema de las adicciones, sin duda me llegó un poco de, quizás de casualidad, a un doctor a quien conozco desde que éramos adolescentes, me invitó a trabajar en su clínica de tabaco. Él es internista y necesitaba quien cubriera la parte psicológica del tratamiento de sus pacientes. Entonces, el primer acercamiento profesional que tuve a las adicciones fue, y justamente aquí estoy ahorita transmitiendo desde la clínica Tabac, y bueno, empecé a conocerlo muy poquito, que empecé primero a aprender con él y ya después a estudiar diplomados, especializaciones en los centros de integración juvenil, a tratar a pacientes, y me di cuenta que era un tema, aparte de apasionante, necesario. Es un área que quizás sea un poco temida por estas asociaciones negativas que tenemos hacia el consumo y hacia quién consume. Entonces, muchos de esos prejuicios, admito, pues yo también los tenía, el desconocimiento, etcétera. Entonces, conforme me fui adentrando en el tema de las adicciones, me apasioné, me gustó muchísimo, y entonces, desde entonces he dedicado prácticamente toda mi práctica al tratamiento de las adicciones. A últimas fechas he estado trabajando buscando alguna otra maestría o algún programa de doctorado para este tema de las adicciones conductuales, de las que también voy a hablar un poquito, porque sin duda están ahí presentes, y he descubierto en el camino que las drogas y las sustancias psicoactivas han estado con nosotros desde el inicio de la humanidad, van a estar siempre con nosotros, tenemos una convivencia estrecha con ellas. Entonces es importante conocer sus acciones, su manejo, sus riesgos, para no morir en el intento. Entonces esa es parte de lo que yo les quiero transmitir el día de hoy. Les hice una pequeña presentación, déjenme la... Ok, ahora... A ver, la compartida de la... Aquí está. Bueno. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Mi querida Sofi me hizo favor de ayudarme con el nombre. Me hizo fantástico el nombre, Descifrando la mente adicta. Ciertamente, la mente. Ahí en donde está, digamos, el centro
que se ve más afectado o dominado por las sustancias adictivas. ¿Qué es la mente? La mente, si nos vamos al libro de texto, bueno, pues sabemos que es una serie de estructuras que constituyen el sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, el globo raquídeo, la médula ósea, pero más allá de eso, el cerebro es donde nos pasa todo. Es nuestro disco duro, nuestra memoria RAM, nuestro freno de mano, nuestro paño de lágrimas, nuestro álbum de recuerdos, nuestro control de homeostasis, es todo. Y es tan complejo que, bueno, un clavado a cualquiera de sus áreas ya es suficiente para dedicarle la vida entera. El armado del cerebro es una cosa muy bonita. Sí, anatómicamente, hemisferios, lóbulos, neuronas. Pero la idea de que el cerebro está interconectado es enorme, porque no estamos hablando nada más de que los hemisferios se conectan entre sí para mandarse información. Es la cantidad de conexiones que somos capaces de desarrollar cuando iniciamos un aprendizaje nuevo, es un proceso casi mágico de crecimiento y de generación. Si nosotros fuéramos capaces de ver cómo van creciendo las neuronas y cómo se van formando las conexiones cuando nos enfrentamos a un nuevo aprendizaje, bueno, no querríamos dejar de aprender de lo mucho que crece el cerebro. Y es el órgano que se ve más afectado cuando existe el consumo de sustancias. Hay una diferencia muy importante en qué le pasa a la mente adicta en relación al consumo de sustancias, y esa tiene que ver con dos factores principales. Uno es la edad de inicio. Si nosotros iniciamos el inicio del consumo en la adolescencia, cuando el cerebro, digamos, que está nuevo y fresquecito, hay mucha crecimiento todavía, hay muchas estructuras que no se han acabado de formar, por decirlo así, y eso nos lleva a un área de mayor vulnerabilidad. El cerebro adolescente, antes se pensaba, ya saben, que el momento de crecimiento más importante, de plasticidad neuronal más importante, era del nacimiento a los 2 años. Sabemos que no, bueno, que ese proceso no termina nunca, pero ciertamente una de las áreas en donde este proceso se da sí, en casi como una explosión es durante la adolescencia. Todo lo que nosotros aprendemos aquí va a dejar huella, por así decirlo. La importancia de prevenir el inicio del consumo de sustancias, cualquier tipo de sustancias, en la adolescencia es justamente ese. El cerebro está en formación y como yo puedo enseñarle taekwondo, inglés, a cocinar, a tejer, también le puedo enseñar a crear redes neuronales para el consumo de sustancias. ¿Qué pasa con la mente adulta? Cuando la mente madura, aunque hay algunos que nos cuesta más llegar a ese estado que a otros, la maduración fisiológica ya sabemos que se da más o menos entre los 22 y los 25 años. Ya pasamos todo este crecimiento explosivo y el cerebro va a hacer corte de caja y justamente se va a fijar. A ver, ¿eso qué? ¿Eso qué es? No, pues 2 días de clases de karate, no, córtalas, no sirvió. ¿Y eso? 6 años de clases de inglés, no, sí, déjalas. ¿Y eso de allá qué es? No, pues un día de una película que no te gustó, no, sí me asusté mucho, guárdala. Y el cerebro toma esas decisiones en lo que se conoce como la poda neuronal. Hace una limpia y mantiene las estructuras que lo han ayudado a sobrevivir, los conocimientos que siguió desarrollando. Y entre esos conocimientos que sigue desarrollando, hay conocimientos que no son estrictamente académicos, sino asociaciones y nos sensibilizamos, vaya, al consumo de algunas sustancias. Si nosotros iniciamos el consumo de tabaco, de alcohol en la adolescencia, es como si estuviéramos, bueno, modificamos la estructura del cerebro a nivel celular.
no es nada más un aprendizaje. La estructura celular se modifica a nivel genético. Los genes, conforme se van reproduciendo, se reproducen alterados. Y eso va creando vías. Ahora sí que el caminito. ¿Qué caminito? El caminito alterado al circuito de recompensa. Entonces, cuando la persona llega a este momento de la poda neuronal, el contacto que tuvo con las sustancias adictivas, si fue elevado, ya dejó un camino pavimentado y lo que lo vuelve más susceptible a desarrollar una adicción. Entonces, no quiere decir que ya se vuelvan adictos en la adolescencia. Lo que quiere decir es que el consumo de sustancias psicoactivas antes de la madurez fisiológica predispone las conductas adictivas y el abuso de sustancias. Entonces, digamos que de ahí es de donde viene quizás el mal informado terror de los gobiernos. Los gobiernos únicamente dicen, di no a las drogas, vive sin drogas, estos raps que ahora hacen, todo en este esfuerzo preventivo, pero sin mayor información. No son ganas de evitar el disfrute, no son ganas de evitar la experimentación. Es que existe un riesgo. ¿Por qué? Pues porque es un órgano en desarrollo. Cuando una persona empieza a consumir sustancias, ya cuando su cerebro pasó la poda neuronal, es muy difícil que desarrolle una adicción. Claro que hay susceptibilidades, ahorita vamos a ver cómo hay un montón de cosas que pueden hacer que uno desarrolle algún problema o no, pero ya es muy difícil. Entonces, bueno, hay muchas personas que pueden ser usuarios de cannabis, pueden ser tomadores sociales, etcétera, sin caer en patrones adictivos. ¿Por qué? Pues porque empezaron cuando su cerebro ya no tenía este boom. Entonces hay menos probabilidad de que desarrolle un patrón adictivo. Eso es una de las diferencias principales y es lo que tenemos que saber, no nada más como profesionales, también como facilitadores de las sustancias. ¿A qué me refiero? Que las drogas más peligrosas a las que nos enfrentamos son las legales, tabaco y el alcohol. Entonces, ¿qué tanto facilito yo el consumo a los menores con los que tengo contacto? Me preocupa que un chico tome una cerveza, le invito, es parte de mi cultura, lo veo como un asunto familiar. Total, ¿Cómo pues en estamos? Francia todos toman vino. ¿Cómo lo vivo? Y qué tanto me fijo en, bueno, le permito, no le permito, dale una fumada. Todo eso también es importante que nosotros observemos para saber en qué medida estamos facilitándole a los chicos que tenemos a nuestro alrededor el consumo. Casi todas las personas, por ejemplo, en México la edad de inicio de consumo del tabaco para niños es de 12.8 años, para niñas es de 13.2 años, de acuerdo con los datos de la última encuesta de adicciones que se hizo en 2016. Y no es necesariamente que a esa edad vayan y se compren su cigarro, pero quizás encuentran uno medio fumar en el cenicero y le dan una probada, o ven las colillas ya tiradas y quieren probar, o, que es lo que está sucediendo en la actualidad en muchos chavos, empiezan con el cigarro electrónico porque no hace daño o hace menos daño. Entonces, sí hay una sobreexposición a el consumo. Está muy normalizado. Y una vez más, no es que estemos, en lo personal, no es que yo esté opuesta a la elección, al libre albedrío. Hay una preocupación porque, bueno, si ese libre albedrío lo ejerzo antes de que mi cerebro esté listo, me puedo meter en una bronca, potencialmente hablando. Bueno, ¿de qué va a depender? Del término vulnerabilidad. La vulnerabilidad, ¿qué cosa cosa es la vulnerabilidad? Mira, las palabras tienen esta connotación social que luego nos hace un poquito complicado entenderlas. La definición auténticamente fotocopiada de la RAE, alguien vulnerable es que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente.
Una persona vulnerable en términos epidemiológicos y en términos médicos quiere decir que es potencialmente dañable, es decirlo, potencialmente fácil de herir, de lastimar. Entonces, muy fea la cosa con esta situación de la vulnerabilidad. Este fue el primer concepto que yo aprendí cuando empecé a trabajar adicciones. Solo las poblaciones vulnerables pueden tener consumo problemático. Yo decía, o sea, ¿cómo? ¿Qué dicta la vulnerabilidad? La vulnerabilidad está dictada por los factores de riesgo. Factores de riesgo es algo en el ambiente, ¿no?, que incrementa la probabilidad de que te enfermes de algo, de que algo te dé. Ahora que teníamos el COVID, no usar cubrebocas era un factor de riesgo. Estar en un espacio cerrado sin ventilación era un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque aumentaba la probabilidad de que nos contagiásemos de COVID. En el caso de las adicciones, los factores de riesgo son amplísimos. Como sabemos, no hay un estrato social para las adicciones. Hay consumo en todos los estratos sociales. Entonces, uno no puede decir que la situación económica es un factor de riesgo. Va a serlo en combinación con otros. Entonces, digamos que el conjunto de factores de riesgo va a poner al chico de la misma edad cerca de las drogas, aunque vivan realidades distintas. Yo puedo tener un chico de clase media alta con, no sé, cierto ingreso semanal que le dan sus papás, va a la escuela, hace deporte, y ese mismo ingreso, sus papás trabajan, quizás no pueden estar todo el tiempo con él, le da acceso. ¿A qué? A información, a invitaciones de los demás, etc. Puedo tener otro chico de la misma edad en un estrato de pobreza, no va a tener la cantidad de dinero que quizás tiene el otro chico, y entonces ese no es su factor de riesgo. Su factor de riesgo es que está en una zona en donde quizás haya mucha violencia, hay mucha, ¿cómo se llama? Marginación, y entonces no hay una lista de factores de riesgo que tú puedas decir, ah, mira, estos tres sumados es igual a adicción, porque es multifactorial. Hay factores de riesgo que son incluso internos. Últimamente se ha visto que el efecto de la recompensa de la droga es también individual. Más allá de que las drogas liberan dopamina y que eso nos genera placer, es muy subjetivo. A cada persona le va a pegar distinto. Entonces tú puedes tener un factor de riesgo interno mayor a los demás, y la única forma de saberlo es cuando te enfrentas a la sustancia. Entonces, ¿qué hago con los factores de riesgo? Yo tengo que analizar la situación de mi paciente. ¿Cuáles factores de riesgo tiene? Y nosotros lo sabemos, en general, para todo, para la ansiedad, para la depresión, para el abuso en casa, para lo que sea. Ya cuando los analizo, bueno, veo cuáles de esos lo acercan o lo alejan más al consumo de drogas. Y para cada factor de riesgo, lo que tenemos es un factor de protección. Los mejores programas enfocados a la protección de adolescentes para el consumo de drogas son los que se basan en el programa de habilidades para la vida que desarrolló la OMS hace algunos años. Es un programa en el que uno se puede capacitar a la escuela en donde uno está, a la comunidad en donde uno está, y justamente le dan a los chicos herramientas para poder identificar y evadir estos riesgos. Los ayudan a, por ejemplo, a no sentir la presión social de aceptar algo aunque no quieran, los ayudan a encontrar un hobby, actividades saludables, a llevar una buena dieta dentro de su realidad. Esa es una de las mayores frustraciones a las que yo me enfrento cuando veo a un paciente con adicción. Puede haber un montón de cosas que yo pueda hacer por él a nivel terapéutico, a nivel farmacológico, con ayuda de algún médico, pero ¿y su realidad? Entonces, ¿esa cómo la cambio? Entonces, este tipo de programas ayudan mucho a dotar
cosas que hacer, por así decirlo, a estos grupos vulnerables. Este balance es el que, una vez más, los programas de gobierno intentan mandar a la población. El problema de todos estos esfuerzos es que únicamente se queda en la capa más superficial de la prevención universal. Entonces, el vive sin drogas, ¿a quién le habla vive sin drogas? Le habla a todos y a nadie. Yo tendría que profundizar más en las capas, digamos, de la población para encontrar los grupos vulnerables. Y entonces mi campaña a lo mejor no es vive sin drogas. Mi campaña va a tener que ser, dependiendo de los factores de riesgo que esa comunidad tenga, ¿qué puedo hacer por ellos en específico? Por eso se oyen tan vacíos. No son malos esfuerzos, pero quedan absolutamente cortos porque están atacando la capa más superficial, ¿sí? Es como, pues, no sé, estar en la estación espacial y querer gritarle a alguien que te pase algo a la Tierra, ¿no? Pues obviamente no. Hay kilómetros de distancia que nos separan. Y ese es más o menos el espacio que hay entre los programas que normalmente vemos y la realidad. Bueno, entonces, el tema de la recompensa. Ay, la recompensa. La recompensa, como sabemos, también está alojada en el cerebro. Estos son los núcleos del cerebro, o algunos de los núcleos en el cerebro, que más asociados están a la recompensa. El área tegmental ventral libera dopamina. ¿Ante qué? Ante algún estímulo placentero. Esa dopamina viaja a la corteza prefrontal, al núcleo accumbens, a la amígdala y al hipocampo. A muchas otras regiones, por supuesto, pero hablando estrictamente de las componentes más importantes de la recompensa. La corteza prefrontal tiene el freno de mano. Ahí es donde se toman las decisiones, en donde está el autocontrol, en donde están todos estos procesos de funciones superiores que le llamamos. En el núcleo accumbens está toda la cuestión motora, en la amígdala procesamos las emociones y en el hipocampo la memoria. Entonces, cuando la dopamina alcanza a todos estos lugares, el mensaje que estás mandando es, esto que te acaba de pasar es padrísimo, es lo máximo, vamos a repetirlo. Quiero más. ¿Por qué? Porque fue excelente. Se queda grabado en nuestra memoria, tiene una respuesta emocional importante, hay una correlación motora y visual que hace que se arme un circuito de recompensa. Los detonadores que comúnmente a nivel biológico van a dar esta respuesta, la comida, la bebida, el sexo y la interacción social. Bebida no alcohólica, porque bueno, pues ahí ya caeríamos automáticamente en la adicción. Cuando yo como, libero dopamina, soy muy feliz. Cuando tengo mucha sed y tomo agua, libero dopamina y otra vez viene esta cosa. Lo mismo cuando realizo un encuentro sexual y con la interacción social. La interacción social la puse también al final porque esa se está volviendo un tema de preocupación y muy importante últimamente. Bueno, me dirán ustedes, pues sí, esto está a todo dar, ¿no? Como bebo, tengo contacto con otros y me la paso muy bien. Si se fijan, todos estos tienen una base evolutiva. Esto es lo que necesitamos para que la especie se preserve. El mecanismo que, digamos, a nivel evolutivo encontró la naturaleza para que nosotros hagamos lo que quiere, es que nos guste. Pues nos genera placer. Si comer no me significase nada, pues a lo mejor me hubiera muerto de hambre. Entonces, si se fijan, todas estas, así como bases evolutivas, tienen que ver con la supervivencia de la especie. Bueno, ¿qué pasa cuando yo consumo drogas? Altero lo que normalmente sucede con estas recompensas. Yo consumo una sustancia
que va a hacer lo que normalmente hacía la comida, la bebida, el sexo, la interacción social. No hay un proceso biológico obvio detrás. Yo me tomo una copa, fumo marihuana, me meto una línea de coca, recibo toda esta estimulación, toda esta liberación extra de dopamina y no la asocio con algo biológico. No es así como de, bueno, ¿y qué, y esto qué? Lo que hago es lo asocio con lo que sea que haya estado pasando en el entorno, que puede ser, estaba con mis cuates y estábamos pasándonosla muy bien, o me sentía terrible, quise escapar un rato, cualquier cosa. Es tan poderoso como la liberación de dopamina es mayor a la que regularmente se libera con estos estímulos naturales. Bueno, pues el cerebro dice, no sé qué sea, pero también dame más, ¿no? O sea, si lo otro estaba bueno, pues esto está el doble de bueno. Entonces vamos creando circuitos de recompensa que no están basados en nuestras necesidades biológicas y alteramos este reloj biológico. Por eso es común que las personas que consumen alguna sustancia coman menos, dejen de interesarse en estar con otras personas, porque esto pierde su valor, dado que el consumo nos genera, digamos, que una liberación, una descarga pues, más poderosa. Vaya, si del 1 al 10 esto me da 5 y el otro me da 9, no voy a competir, no hay modo. Entonces, creamos nosotros ese secuestro del sistema de recompensa y cuando nos damos cuenta, empieza a sustituir lo que por sí solo era placentero. Entonces, el ritmo circadiano se ve terriblemente afectado, el reloj biológico, todo se empieza a ver afectado cuando nuestro consumo ya puede ser problemático. Bueno, todas estas sustancias psicoactivas, les digo que secuestran el sistema de recompensa, hay una producción no asociada a un proceso biológico, y entonces, como no es como porque tengo hambre, se diversifican los detonadores. A lo mejor yo puedo ir por la calle y en efecto huelo el puesto de la señora de las quesadillas y digo, ay, tengo hambre, el de los burritos, digo, ay, tengo hambre. Ok, hay una asociación biológica y entonces se detona, hay una preliberación de dopamina que me dice, come, ¿no? Se huele bien. Lo mismo se ha visto, por ejemplo, en roedores, que ellos pueden anticipar los periodos en donde van a tener actividad sexual de acuerdo con sus patrones de tribu, ¿no? Entonces, hay una preliberación de la recompensa cuando se acercan esos periodos, ya sea la noche o en el momento en el que ya todos estén reunidos, los roedores, digamos que tendrán otros tiempos, en fin. Entonces, el consumo de sustancias altera todo esto y es muchísimo más fuerte. Entonces, nos mete en una circunstancia un poco ingrata. Cuando nosotros pasamos al grado de adicción, no importa la razón, ya no importa la razón por la que empezamos a consumir en el estricto sentido. Ya la persona entra a un estado de trastorno mental. La adicción ya se considera un trastorno mental. Y echarle la culpa es muy feo. Culparlo por lo que le está pasando es muy difícil. No hay una sola persona que haya dicho, yo quiero hacer esto porque quiero destruir a mi familia y quiero que me vaya muy mal y no me interesa si me muero. Normalmente detrás del consumo de drogas hay dos cosas, búsqueda de placer o evitación del dolor, ¿no? Lo mismito que nosotros tenemos en nuestro ciclo de recompensa habitual. Bueno, para diagnosticar que una persona tiene adicción, el DSM-5 nos menciona estas características. Uso riesgoso, que quiere decir que, bueno, yo voy a seguir consumiendo aunque esté enfermo, aunque sepa que me hace daño,
aunque ya tenga, por ejemplo, las personas que fuman y que ya tienen cáncer o que ya tienen enfisema, en fin. Cuando hay problemas sociales o interpersonales relacionados al consumo, no todas las drogas dan esto quizás, pero en algunas es muy evidente. Si yo ya tengo, ya dejé la escuela, ya vendo cosas de mi casa para conseguir la droga, etcétera, bueno, estoy empezando a generar una burbuja de problemas a mi alrededor, y ya no nada más me pega a mí, le pega al resto. Dejas de ir a la escuela, dejas de salir con tus amigos, dejas de trabajar, dejas de esperar tu cumpleaños, dejas de ver la tele. Se parece mucho a la depresión en ese sentido. No hay más placer que los momentos en los que está esta persona intoxicada. Hay abstinencia. El intervalo entre consumo y consumo o la suspensión temporal da todos los datos de abstinencia. Los datos de abstinencia varían dependiendo de la sustancia de la que se hable, pero los más comunes son irritabilidad, nerviosismo, sudoración, temblor de manos, taquicardia, dificultad para respirar, ansiedad, dolores de cabeza, puede haber vómito y puede haber pérdida o aumento de peso. Hay algunos muy particulares y dependiendo de la gravedad del consumo, del nivel de adicción, estos se pueden ir hasta la psicosis, ¿no? Como puede ser el caso del consumo de heroína o el delirium tremens del alcohol. Hay tolerancia. O sea, al principio, un trago me hacía sentirme eufórico. La tolerancia me lleva a necesitar después 2 o 3 o 5 o 6 o los que sean necesarios para poder alcanzar el mismo estado de euforia que previamente. Hay muchos intentos por suspender el consumo, aunque no siempre las familias son capaces de darse cuenta, siempre hay intentos. Estos intentos están descritos por una, digamos que espiral, por una espiral de la que hablan los autores que se llaman Prochaska y Di Clemente, los de la escucha activa y los de la entrevista motivacional, que nos dicen, primero está toda esta fase de precontemplación, en donde no hay un deseo real de dejar de consumir. Es una idea vaga, te cruza por la mente, en algún momento me desharé de este vicio. De ahí vas a pasar a la contemplación, en donde quizás hay una idea. Bueno, cuando me gradúe, cuando me case, cuando vaya a ser mamá, cuando cumpla 40, cuando cumpla 50, cuando cumpla 30, nos ponemos una meta. Después de la contemplación, ya pasamos al momento de la acción y entonces decimos, pues ya me gradúo la semana entrante y empiezo a deshacerme de las cosas que tengo para el consumo y esa acción inicia en cuanto tú suspendes el consumo y se prolonga por 6 meses hasta entrar a una fase de mantenimiento, si es que el consumo se mantuvo en 0. Esa fase de mantenimiento, ¿qué quiere decir? Que vas disminuyendo la probabilidad de que te dé un ataque agudo, ¿de qué? De deseo imperioso de consumir. Este deseo imperioso de consumir, en inglés se dice craving. No hay una traducción perfecta para el craving. Craving es deseo imperioso de consumir una sustancia psicoactiva y no hay una palabra en español que lo resuma también como craving. Bueno, entonces, esto es lo único que necesitamos para diagnosticar a una persona con adicción. Básicamente sí. Estos son, digamos que, los signos de alarma. Uno como profesional puede darse cuenta que su paciente está en algún grado metido en esto. A nivel de análisis, bueno, pues sí, ya se le puede mandar a hacer análisis de laboratorio y pues ya encontrarán las evidencias pues del consumo, daños, etc. Pero sí es suficiente para saber si una persona es adicta o está en riesgo de volverse adicta. Bueno, las mías. ¿Qué pasa con mis adicciones? En la actualidad yo les puedo decir que todos nosotros somos adictos o estamos en riesgo potencial de ser adictos a algo. Porque antes hubo una época en la que únicamente se creía que el ser humano podía
volverse adicto a las sustancias. ¿Por qué? Porque las sustancias eran las únicas que podían generar receptores en el cerebro. Luego, entonces, si no se generaban receptores, no se clasificaba como adicción. Conforme ha avanzado el estudio de todas estas conductas que primero se catalogaron como obsesivas, como compulsivas, etcétera, ya tenemos una lista enorme de conductas que pueden comportarse de la misma forma que una adicción, y el reforzador nos lo damos solitos. En la misma generación de endorfinas, en la misma generación de dopamina. ¿Por qué? Porque estamos supliendo algo muy importante y ahorita ustedes mismos se van a dar cuenta de qué es. ¿Cuáles son mis adicciones? Puedo yo, por elección personal, consumir sustancias legales e ilegales, por elección personal. Compras compulsivas. A lo mejor soy fan de Amazon o de Forever 21 o de las ofertas del pasillo 6 del Walmart, del miércoles de plaza. Vaya, la sociedad de consumo en la que vivimos nos invita constantemente a estar comprando, reemplazando, y también la vida útil de los artículos cada vez es menos útil. Entonces, se echa a perder, necesito otro. ¿Qué tal la acumulación? La acumulación también ya empieza a ser muy problemática para algunas personas. El consumo compulsivo de azúcar y grasas. Hay muchas personas que dicen, es que el azúcar es adictiva. Lo que demuestran los estudios es que, en efecto, produce placer, pero no genera el ciclo adictivo exactamente de la misma forma que lo haría la cocaína, por ejemplo. En estudios también en roedores, pobres roedores, o sea, el día que nos invadan, nos va a ir como en feria. Bueno, en roedores, si tú los pones a escoger entre agua endulzada con sacarina y cocaína, van a elegir el agua endulzada con azúcar. Sí. Entonces, es un proceso diferente, no tiene las mismas reglas y es más bien un consumo compulsivo. ¿Por qué? Porque hay una liberación de dopamina más o menos inmediata con esto. Uso excesivo del celular o del internet. Tenemos también el uso excesivo de los videojuegos y el uso excesivo de la pornografía. Entonces, ahí estamos todos, en mayor o menor grado. Y no lo digo por una cuestión de, ay, qué débiles somos. Estamos muy expuestos. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo? Vaya, ¿no? Para ser más susceptibles a todas estas cosas. La pandemia nos generó un aislamiento muy importante. Si ya antes era un tema, ahorita es un tema mayor, porque un like, un corazoncito, una risita, las vistas que le pueden dar a nuestro video, cuántas personas nos siguen. ¿Qué está construyendo? Está construyendo nuestra autoestima. Nos están dando amor, por un lado. Por otro lado, nos están dando una falsa ilusión de poder, ¿no? De ser alguien importante. Y están acortando los periodos de gratificación. Entonces, yo soy de la prehistoria. Entonces, en mi época, la televisión se le daba vuelta acá, nadie se paraba. ¿Quién le iba a dar vuelta a la televisión para cambiarle de canal? Había 2 canales, entonces tampoco había chiste. Los comerciales eran los comerciales. Nadie le cambiaba, pues no, o sea, era un ritual ver los comerciales y punto. ¿Ahorita qué pasa? Ahorita tú puedes obtener más si pagas. ¿Qué está pasando con esa espera absolutamente normal de la recompensa? La podemos acortar pagando. Entonces, estamos acelerando nuestro proceso de recompensa a través de todas estas acciones. Es casi perverso de todas las compañías que se encargan de esto, porque por supuesto que lo saben. Somos el grupo experimental más grande del planeta. Entonces, aquí estamos en mayor o menor grado. Cuando ustedes
reciben a un paciente que tiene algún proceso adictivo, lo oyen, se van a sentir muy identificados. Y eso es bueno. Eso es bueno, no es una señal de alarma, de, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eso es bueno. Aparte de que es una especie de acto de humildad muy importante, el darte cuenta que tú también puedes estar hasta el cuello en temas asociados con la adicción, te permite un intercambio muchísimo más humano con esta persona. Ahí cada quien le puso palomita al que necesitó y se vale. Hay que observar qué tanto nos dejamos manipular por esto. Detrás de la mente adicta, ¿qué hay? Hay mucha estigmatización. La idea que nosotros tenemos de un adicto es casi siempre lo que asociamos con una persona que ya está en un estado muy avanzado de consumo. La persona que quizás ya perdió todo, ya está en la calle, ya tiene, vaya, una vida mucho más complicada de recuperar. Entonces nosotros metemos al mismo costal a todos. Entonces esa es la primera cosa cuando te dice alguien, es que yo consumo drogas. Puede ser, no estoy diciendo que lo sea para todos, pero puede ser que haga clic o choque con lo que para ti era la adicción. Ahora, ¿qué más hay? Hay mucha criminalización. Hay que entender que el adicto, como ya mencioné antes, es una persona que está sufriendo, no es el narcotraficante, no es el que está matando gente ni obligando a los campesinos a producir, no es esa persona. El adicto es una víctima que está muy criminalizada. Entonces, el adicto es una víctima que si le encuentran 5.1 gramos de marihuana en la bolsa, el policía se lo puede llevar por narcomenudeo. Entonces, esa criminalización es la razón por la cual hay que legislar. El tema del prohibir o no prohibir no es nada más el asunto de yo quiero que la juventud haga lo que quiera. No, es este tema. ¿Cómo puedo yo ayudar a una persona que no se va a acercar a mí porque tiene miedo de que yo le hable a la policía? O de que si yo la quiero llevar a un hospital, en el hospital no la reciben porque lo estigmatizan y lo criminalizan, sobre todo si es mujer. La criminalización y la estigmatización en el consumo de drogas para las mujeres es todavía peor, porque entonces y por eso fue que elegí una imagen con una chica, afortunadamente esas cosas se están cambiando, pero para un hombre, que sea borracho es de hombres, que fume es de hombres, o sea, todas esas conductas de las adicciones no están mal vistas en un hombre. En cambio, en una mujer, si llega borracha, no, pues muy mal. ¿Por qué no se controla? No tiene quien la controle. Y es muchísimo más difícil que puedan ser atendidas con calidad. Bueno, están también las comorbilidades. Hay una línea muy directa entre el consumo de sustancias y otros trastornos mentales. A pesar de que todavía no se sabe qué fue primero, si es que ya había un trastorno mental incipiente y el consumo de sustancias aceleró su aparición, o que el consumo de sustancias que generó el trastorno, hay una relación intrínseca muy importante entre ambas. Entonces, es muy común que una persona que consuma, aparte tenga un problema de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, trastorno bipolar, etc. Entonces, todavía la carga es mayor. Las familias, por supuesto que salen muy lastimadas. Las familias, pues por supuesto que quieren que su gente esté bien. Hacen lo posible con las herramientas que tienen a la mano. Y esas herramientas, como les digo, son muy pocos lugares en donde realmente le van a recibir a su paciente que no sean los anexos, que no sean las granjas. Y en esos lugares, los anexos y las granjas, pues nada más son centros de tortura literales, donde los tienen encerrados por una módica cuota que le pagan en especie o en efectivo las familias. Entonces, no, estamos tan carentes de centros y de estructuras para recibir a esta gente con compasión, con la humanidad que se merecen, que por eso es que no llegan. No llegan, se sienten victimizados, revictimizados, atacados, en riesgo.
México, por ejemplo, se ha negado mucho al tema de la reducción de daño. Sí hay lugares en donde se trabaja estrategias de reducción de daño, sobre todo en el CONACYDA. En el CONACYDA hay programas de intercambio de jeringas justamente para evitar el contagio del SIDA. Pero hay tantas cosas que se pueden hacer a nivel de reducción de daño. Por ejemplo, el fentanilo. El fentanilo que ahorita es la miseria que se nos viene y se va a poner muy complejo. En Estados Unidos ya hay dispensadores, así las maquinitas, que tienen las tiras para detectar fentanilo, porque ahora le están poniendo fentanilo a todas las drogas. Entonces vamos a suponer que yo, como adulto responsable o como adolescente irresponsable, quiero echarme una moli y quiero usar éxtasis en el antro, yo puedo con una tira de esas verificar que sí sea lo que me están dando y que no tenga fentanilo. No lo estoy comprando la droga, no le estoy diciendo consume, lo estoy ayudando a que sobreviva. Pues tú, o sea, eso a mí me enoja mucho. No me voy a enojar, a mí me enoja mucho eso. Bueno, también hay una serie de laboratorios que se instalan en Europa en los antros. No preguntas, no tienen costo, tú llegas con tu sustancia, dime qué es. Y entonces te dicen, no, pues mira, esto es cilantro y perejil. O te dicen, no, mira, si es marihuana. O te dicen, si es coca, si es esto, si es el otro. No hay preguntas. Y México se ha negado mucho a eso, porque ya sabemos, hay toda una cuestión política que siempre traemos cargando, ¿no? La cantidad de vidas que se podrían salvar con esos actos tan absolutamente sencillos de aplicar sería muy grande. El temor de los chicos al famoso antidoping de los papás es entendible. La necesidad de los papás de quererle hacer antidoping a los hijos también es entendible. Este tema de las familias lastimadas, uno tiene que ser muy cauteloso, muy cauteloso. Hay historias en donde uno dice, bueno, ¿a quién ayudo primero? Saco a este chico de la intoxicación, ayudo a su mamá que está al borde de la desesperación, prevengo que su hermanito caiga, uno a la familia. No hay una entrada fácil para este tema. Entonces, ¿con quién trabajo? Con quien llegue. Si llega la mamá a decirme, mi hijo consume, trabajo con la mamá. Si llega el hijo a decirme, quisiera dejar de consumir, trabajo con el hijo. Con quien llegue. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva más humana y compasiva que conozca. Y eso ya es mucho, es de mucha ayuda. Yo sí he visto el cambio en los pacientes cuando les hablas con compasión, cuando les dices, no pasa nada, o sea, estás bien, tú no eres un monstruo por haber consumido crack o por haberte inyectado heroína. ¿Qué hay detrás de ese consumo? Seguramente mucho dolor, hay mucha culpa. Entonces, que el psicólogo llegue y le diga, no, claro, pues que es que no sabías que el máximo de tragos permitidos para una chica es de 3. Uy, no, pues de veras, ¿eh? Sí, dime, Aki. ¿A qué vi que tienes la mano levantada? Yo quería preguntar, ¿qué sucede Sí. cuando traen los papás a la fuerza al hijo? ¿Con quién empiezas a trabajar? Porque, digo, a consulta constantemente llegan como, venga, arréglemelo, ¿no? Entonces, muchas veces el chico no es algo que quiera trabajar y no es algo primordial para él, porque a lo mejor para él no es un problema. ¿Qué Exacto. pasa? Yo hago un acuerdo con los papás. A mí cuando me llega un chico, por ejemplo, por consumo de marihuana, llega normalmente, el consumo de marihuana es un síntoma y lo que en realidad trae, pues es una serie de problemas que sí está dispuesto a trabajar. Entonces, sí es muy importante tener el apoyo de algún médico para que te ayude a determinar si está en algún riesgo médico. Eso siempre es importante. Entonces, si yo como psicólogo digo, bueno, ya valoraron a este chico, no corre un riesgo de salud importante, hago una negociación con los papás y les digo, bueno, aparte, no con el paciente presente, la única forma en la que vamos a poder entrarle al tema es hablando de lo que él quiera hablar, no hablando directamente de la droga.
porque la droga va a estar presente en el discurso, aunque tú estés hablando de cómo le va en la escuela. Y por ahí entro. Aunque no hago, o sea, yo el acuerdo que llego con el chavo es, mira, tus papás quieren que vengas aquí porque consideran que tienes un consumo problemático de esta sustancia. ¿Cómo lo ves tú? No, que están exagerando, que es muy de vez en cuando, que no sé qué. Bueno, mira, yo creo que te puedes beneficiar de venir a platicar aquí. No tenemos que hablar del tema. Tú platícame de lo que me quieras platicar, y si me permites, yo lo único que voy a hacer es darte información con respecto a lo que consumes. Y eso es lo que más me ha funcionado para entrar. No los presiono, no los obligo a suspender el consumo. Con sus papás hablo y les digo que es la única forma. En efecto, no los puedes obligar, a menos que ya tengan un riesgo médico. Yo he tenido pacientes, chicos de 17 años que ya tienen datos de esquizofrenia claros, alucinaciones. O sea, ya chicos que sienten que le caminan las hormigas por el cuello. Es otra historia. Entonces, ahí sí, el hecho de que sean menores de edad te ayuda un poquito y tienen que forzarlo un poco, ya sea a estar internado o a recibir un tratamiento al mismo tiempo. Eso es lo que yo hago para llegarles, ¿no? Otra cosa que es importante saber de estos pacientes, casi no llegan. Es una población asustada. Es una población asustada. Entonces, en la medida en la que nosotros recibimos personas en general que vemos que pudieran tener un tema con la sustancia, lo que hagamos con ellos les va a ayudar a resolverlo y los va a ayudar a tocar el tema. Eso es muy importante, pero sí es una población que difícilmente busca ayuda, por esto que les había comentado. Y los papás, hay que hablar con ellos, hay que tranquilizarlos. Y también decirles que entre más presionen al hijo, más difícil va a ser. A veces sí funciona, hay familias que cooperan muy bien, y bueno, pues hay otras familias que me dicen, no, es que yo quiero que deje de consumir ya. Y acaban llevándoselos y acaban internándolos. También va a depender de a qué sustancia sea adicto. Hay sustancias que son de muy difícil manejo a nivel ambulatorio, porque la abstinencia puede ser de mucho riesgo. Entonces, bueno, si me dice el papá, quiero que mi hijo deje de tomar o de fumar tabaco, ok, de entrada se puede ver de forma ambulatoria. Pero si es alguna droga de efectos más poderosos, como la heroína, la cocaína, etcétera, entonces sí se estudia de qué forma podría ayudársele en terapia individual, en terapia de grupo en algún centro ya sea en centros de integración juvenil, en los centros de la UNAM, etcétera, para que en caso de que la abstinencia sea muy ruda, lo puedan internar. Eso es lo que yo hago con ellos. Y de esto ya casi acabo. Bueno, ¿cómo se aborda al paciente? Al paciente, bueno, la terapia cognitivo-conductual es la que, digamos, lo va a proveer de estrategias para manejar el tema, sí. A pesar de que yo trabajo este modelo, el modelo que más uso es justamente este doctor, el doctor Gabor Maté, desarrolló un modelo que se llama como algo así como la averiguación compasiva o como la entrevista compasiva, en donde justamente tú no llegas con este formulario de vamos a ver qué tan adicto eres a tal cosa, y mira, tienes un grado de adicción de tal, y no, dejar eso para después, empezar por el asunto del cómo estás, cómo te sientes, cuéntame tu historia. Y entonces se sale un poco, sí se sale bastante de los cánones estrictos, digámoslo así, de la terapia cognitivo-conductual. Este sí es muy útil al momento de que ya estamos trabajando el control de la ansiedad, las técnicas de evitación, toda esta reestructuración de los pensamientos. Sí, sí, sí. Pero solo después de que pudiste conectar con ellos, de que vean en ti a alguien que no los va a juzgar,
por una elección que en algún momento se convirtió en una enfermedad de la que quieren escapar y no pueden. O sea, estar secuestrado por ti mismo. Es que tu propio cerebro te mande mensajes para decirte, ay, no seas así, que tanto es tantito, nomás una, constante y constantemente. Que caigas otra vez y que vuelva la culpa y que vuelva es un ciclo súper, súper duro. A mí, ¿qué pasa cuando me llega un paciente y me dice, ¿qué crees? No pude y volví a consumir. O sea, no lo voy a regañar. Cuéntame qué pasó, cómo te estabas sintiendo. Oye, ¿qué problema tan difícil tuviste que enfrentar? Qué lástima que te pasó esto. Ojalá no te hubiera pasado. Y de ahí ya lo llevas otra vez por el caminito de la abstinencia, ¿sí? Para que una persona se pueda considerar ex consumidor se necesitan por lo menos 2 años de abstinencia. Es un tema a muy largo plazo, sí se logra, sí se logra, pero casi siempre uno los pierde en el camino. Entonces uno, pues, híjole, se van y no hay más que desearles como que la buena suerte. Los centros y el estándar mundial plantea entre 8 y 10 sesiones de terapia cognitivo-conductual más algún fármaco para la suspensión total del consumo. Y sí, el programa es muy lindo, cada sesión hace lo que hace y sí se logra. Pero de ahí se sugieren después sesiones mensuales de prevención de recaídas durante 6 meses y es ahí donde uno los pierde. Entonces, yo me aseguro de que durante esas 8 sesiones haya podido conectar a este nivel, al nivel de la compasión, al nivel de la humanidad, pues, ¿no? Para tratar de que si se siente mal y falla en el intento, regrese conmigo y sepa que no le voy a decir, ya sabía que no lo ibas a lograr, sino al contrario, ¿no? Entonces, les recomiendo, no puedo dejar de recomendarles, los que hablan inglés lo van a encontrar en inglés, en español también tiene muchas cosas, tiene muchos libros, los centros de integración juvenil tienen programas muy razonables de atención grupal, de atención individual, sí tienen planes, algunos hospitales para internamiento, pero una vez más, México tiene muy pocas camas disponibles, entonces no es fácil. Este sitio, el National Institute of Drug Abuse en Estados Unidos, tiene el sitio en español y funciona muy bien. Tiene fichas droga por droga, cómo se manejan, qué es, cómo se ve, cuánto es mucho, cuánto es poquito. Y la Facultad de Medicina de la UNAM también, la Facultad de Psicología, que tienen estos programas de ayuda contra la adicción. Y pues bueno, como les digo, este tema a mí me fascina, a mí me llevó a un lugar en el que nunca pensé estar, me acercó a la gente de una forma en la que nunca pensé que me iba a poder acercar. Y lo agradezco, me enseñó mucho y por eso soy tan clavada del tema. Entonces, ¡tadán! Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Tania. Y ahorita quiero invitarlos a que si tienen dudas puedan compartirnos. Este es un espacio adecuado para que puedan compartir sus dudas y que una experta las resuelva. Hola, pues yo nada más para hacer un comentario. Muchas gracias, Tania, por compartirnos esta pequeña presentación. Aclaras varias cosas que parece que son bastante importantes y definitivamente, pues, bueno, yo no me especializo en trabajo con adicciones, pero me da un panorama para poder identificar ciertas cosas que me van a ayudar a poder canalizar de manera adecuada. Pues nada más quería agradecer eso y pues bien hecho. Muchas gracias, Tania. Gracias, Javi. Yo también me encantó la presentación, súper clara. No, nada más eso que gustó estar aquí, tan escucharte. Gracias por compartir. No, gracias.
tengo muchísimos libros y material y revistas que con mucho gusto les puedo llevar, las puedo tener ahí en Neo si las quieren consultar. Tengo muchísimo material justamente para que el que le guste. Ahí hay mucho para dónde seguirse. Yo también tengo dudas. Quisiera Sí. compartirlas respecto al tema. ¿Qué tanto funcionan los grupos o los grupos de autoapoyo, no sé cómo llamarlos, respecto al trabajo con personas con temas de adicción? Tipo AA o estas instituciones o estos grupos de autoapoyo fungen como un medio para poder hablar respecto al tema. ¿Funcionan, no funcionan? AA tiene la tasa de personas en abstinencia de alcohol más alta del mundo y el método funciona para cierto grupo de personas. Hay personas que se sienten muy atemorizadas de exponerse ante los demás, de aceptar sus vulnerabilidades y a decir, yo soy un adicto y tal y cual. Las personas que siguen los 12 pasos de AA pueden mantenerse libres del consumo de alcohol durante toda su vida y funciona muy bien. De ahí a que todos los grupos funcionen o sea, que ese modelo sea replicable para las otras drogas, ya no es tan así. ¿Qué pasa? Esta asociación, bueno, tiene muchísimo control sobre sus centros, todos siguen los 12 pasos y el padrino, y etcétera. Hay toda una metodología. Ellos no tienen autorizados centros que si para la neurosis, que si para esto, que si para el otro. Son modelos que se van copiando. Entonces, va a funcionar en la medida en que la persona que los dirija esté bien capacitado. Eso es lo que yo he visto. Por ejemplo, la UNAM, los centros de integración juvenil, tienen trabajo grupal y eso puede ser el único gancho para esos chavos o para esos adultos. El único espacio en donde ellos pueden llegar y decir, aquí me voy a sentar y estoy entre los míos. Ya hay muchos grupos también en línea y también tienen esa función. Aquí todos somos iguales, todos nos entendemos, pero sí depende mucho de qué organización esté detrás y qué fines persiga, porque esa es otra cosa. Hay lugares que a lo mejor, aunque AA tiene una base religiosa, no, su principal misión no es evangélica. Sí, tiene una base religiosa en el sentido en que ellos le piden a las personas que acuden ahí que se encarguen en manos de un ser superior, que sepan que hay algo más grande que todo que los va a poder contener. Hay grupos que quizás se apeguen más a la religión. El cristianismo ha funcionado para mucha gente en Estados Unidos. A los migrantes latinos, el cristianismo les ha ayudado mucho a salir de las drogas. Entonces te digo, funciona para cierto perfil de pacientes y siempre y cuando las intenciones de quien forma el grupo sean claras y sean honestas, ¿no? Claro. Y también me gustaría complementar esto que comentas de la religión, ¿no? Creo que a veces la religión es un gancho bastante fuerte y bastante interesante para parar el consumo de drogas y se les viene inmediatamente las personas que juran, ¿no? O sea, estas estampitas de que yo juro y que van a la iglesia y creo que también es un método que de una u otra manera funciona, ¿no? El tema de la religión y cómo esta forma parte de algún método, por así llamarlo, para generar estos estados leves de abstinencia. Exacto. Esos 6 meses en los que jura, te dan tiempo perfecto para ir trabajando el resto y ayudarlo a quizás volver a jurar antes de terminar, ¿no? Incluso estas nuevas técnicas que están ahora un poco, bueno, están muy de moda, los tratamientos con hongos alucinógenos en clínicas. Hay una clínica en Tijuana, la única que conozco yo en México, en donde tú puedes ir. Se recomienda normalmente para personas con síndrome de estrés postrauma o adicciones. Y es un viaje guiado. Consumen una mezcla medida, obviamente, no es nomás así de un taco de hongo, sino una mezcla de hongo alucinógeno. Hay un médico, hay un psicólogo y lo acompañan.
lo acompañan en el trance. Ha dado resultados muy interesantes. Y una vez más, evitar la charlatanería. Yo creo que ha resultado muy bueno para personas en situaciones difíciles de equiparar pues con las que hemos vivido nosotros. Entonces yo creo que cada vez va a abrirse más el tema. A mí me gustaría que todo eso ya estuviera más regulado, pues para que hubiera investigación libre. O sea, en Estados Unidos la marihuana, a pesar de que ya todo el mundo la consume de forma recreativa, sigue siendo de la lista del capítulo número 1 de la DEA. Son las drogas más prohibidas. Entonces es un contrasentido. Nada más Stanford tenía permiso para estudiar la cocaína. ¿Qué es eso, no? O sea, perdón, la marihuana. Entonces yo de verdad espero que en algún momento todo eso se flexibilice pues, híjole, por el bien de tanta gente. Y sí se nos viene una época muy difícil, tanto de adicciones conductuales como del fentanilo. Entonces yo creo que vamos a ver un incremento muy importante en pacientes que llegan con un vacío existencial que no llenan y estamos en una especie así como el cambio climático calienta la tierra, no sé, nosotros como sociedad nos hemos enfriado y hay menos solidaridad, menos cariño, menos amor, y no es crítica a nadie, la realidad está muy cañona. Entonces se nos viene una temporada ardua y yo creo que hay que estar listos para, les digo, recibirlos con amor puesto. Creo que eso es lo que más funciona. Muy bien. ¿Alguien más tiene esta pregunta? No quiero acaparar. ¿No? Pues bueno, quiero seguir preguntando esto. Tú sigue preguntando. He escuchado mucho esta frase sobre el consumo responsable. ¿Qué Ujú. tanto o qué tan bien puede llamarse consumo responsable o hasta qué punto es un consumo responsable? ¿Existe el consumo responsable? La única sustancia que entra en esa categoría de consumo responsable es el alcohol. Uno puede tener un consumo responsable de alcohol, dado que el proceso de eliminación del alcohol en nuestro cuerpo puede darse de forma total sin que nos cause daño. El alcohol, el consumo de alcohol en hombres y en mujeres varía por una cosa de metabolismo. Las mujeres procesamos el alcohol más lento que los hombres. Entonces, si yo consumo de 1 hasta 3 tragos por ocasión, con comida y espaciándome 1 hora entre cada uno, no pasa nada. Me la puedo pasar muy bien mi noche con mis 3 tragos. Si paso de ahí, el hígado no puede procesar tanto, se empieza a formar en la sangre y es cuando sube el nivel de alcohol. El alcohol sí tiene un consumo seguro, es ese. Luego les paso una tablita. En mujeres es no más de 3 tragos por ocasión, no más de 2 veces por semana, y en hombres es no más de 4 tragos por ocasión, no más de 2 veces por semana. El resto de las drogas, aún tú te fumes un cigarro a la semana, hay un factor de riesgo. En el resto de las drogas no existe el consumo seguro. ¿Qué hay? Una predisposición personal. Hay personas que me dicen, mi abuelito fumó hasta los 90, y como si nada. ¿Quién sabe qué tan como si nada? Obviamente, si les rascamos, seguramente tenía muchos temas. Pero sí, hay personas a las cuales les afecta muchísimo menos a nivel de impacto en salud del consumo. Pero del resto de las drogas no hay un consumo seguro. La marihuana que está muy de moda, la marihuana tiene muy bajo potencial adictivo. De hecho, el riesgo del consumo de la marihuana no es tanto la adicción, sino la predisposición a esquizofrenia. El riesgo del consumo de marihuana no se va tanto a que te vayas a ser adicto, sino a que puedas ser susceptible a desarrollar esquizofrenia. Entonces, el consumo seguro sí aplica para el alcohol. No aplicaría para el resto de las drogas porque nunca, o sea, hay gente que en la primera probada se puede volver adicta, en especial si es nicotina, cocaína o heroína, que son las drogas con potencial adictivo más alto. Muchas gracias. Creo que ya son todas mis preguntas. No, cuando quieras, con mucho gusto. Pues, si alguien más tiene dudas, me gustaría darte las gracias por tu tiempo
por tu presentación y por responder todas nuestras preguntas y nuestras dudas, querida Tania. Y pues para quienes no pudieron conectarse, también el video va a estar disponible en las diferentes plataformas digitales para que cuando tengan un rato no se pierdan este increíble rato que nos regaló Tania. Y yo estoy a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, queja, comentario. Y les voy a ir llevando material para tener ahí. Será un gustazo verlo por acá. Y muchas gracias a todos los que vinieron y pues que tengan un excelente fin de semana. A mí me interesan las Estén fichas que todos. platicaste, Tania. Sí, cómo Igual no. y si las puedes llevar o me puedes pasar en la liga o algún lugar donde estén resguardadas, estaría Sí, increíble no, para poder consultarlas. les llevo las infografías que ya tengo hechas sobre el tema. Sí, claro que ¿Ok? sí. Perfecto. Por Muchísimas supuesto. gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Bye.